El tiempo es Eh, tuyo, Omar. bueno, bueno. Sí, la verdad que yo lo disfruto mucho, el tiempo del repaso, de las preguntas, y me hacen refrescar a mí también, ¿eh? Así que eh, bueno, vamos a compartir pantalla. eh, Acá, ahí, y como me enseñaron la copita. Muy bien. Ya veo que han aprendido. Les mencioné tantas veces el reino ofrecido, prendo el cronómetro, que estamos estudiando el reino ofrecido. Muy bien, espectacular. Ahí está. ¿Qué habíamos visto? Los primeros 4 capítulos, el Señor iba a revelar su persona, exponiendo sus derechos, ¿sí? Unido a la genealogía y nació rey, expuso su derecho personal, este es mi hijo amado, su derecho moral, venció a Satanás en la tentación, reveló sus principios, como veíamos recién, ahí cuando estudiamos el Sermón del Monte, ¿sí? Y ahí expuso su derecho judicial, él mostró autoridad. Recuerden que él enseñaba con autoridad y no como los escribas, porque él vivía con su vida lo que enseñaba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Practicar lo que hablamos, vivir conforme hablamos, porque eso es lo que van a ver las personas. Y hoy vamos a ver que el Señor va a revelar su poder. ¿M? Los 3 últimos capítulos que nos toca dentro del reino ofrecido, del 8 al 10 hasta el 11:1, bueno, del 8 al 10, que son a través de señales y milagros, y él va a exponer su derecho profético, ¿sí? ¿Por qué su derecho profético? Bueno, ahí está escrito, ¿sí? Porque él hizo todo lo que los profetas dijeron que el Mesías haría. Entonces, vamos a seguir. Entonces vamos a empezar Mateo capítulo 8. Hoy vamos a estudiar 8, 9 y 10. Ahora, la pregunta es, ¿qué era ese reino que el Señor iba a ofrecer o estaba ofreciendo? ¿Qué contenía ese reino? ¿De qué constaba ese reino? Bueno, vamos ahí a Isaías, ¿sí? Ya que él hacía todo lo que los profetas decían que el Mesías haría, él tenía que demostrar a través de sus hechos, y en este caso de su poder, que él era el Mesías. Entonces ahí en Isaías capítulo 35 va a haber un pequeño resumen de lo que iba a ser este reino ofrecido, ¿sí? Que sabemos que el Señor Jesucristo terminó en la cruz y no lo pudo instaurar, pero que va a ser instaurado ¿cuándo? En el milenio, después del arrebatamiento, después de los 7 años de tribulación, viene ese reino de 1000 años donde el Señor va a instaurar este reino terrenal, con él gobernando sobre la tierra, pero con leyes celestiales. Muy bien, mira, Isaías 35, a partir del capítulo 4, va a decir, decid a los de corazón apocado, el título es El reino y sus bendiciones. No temáis, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los cielos, de los ciegos, serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y un poco vamos a ver eh, cómo el Señor demostró su poder, demostró que era el Mesías, demostrando su poder a través de estos milagros. Después dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, no habrá allí ni león, ni fiera, ni subirá por él, ni allí se hallará, para que también para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión,
con alegría y gozo perpetuo será sus cabezas, y tendrán gozo, alegría, y huirán las tristezas y el gemido, y el gemido. Qué tremendo. Yo creo que es el mundo soñado, ¿no? Todos soñamos con un mundo así, ¿sí? Vos fijate, mirá, si, yo no sé si a alguno le tocó viajar a Medio Oriente, pero yo cuando leí acá me acordé, dice, eh, porque cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sabés que todo el Medio Oriente es un desierto completo, ¿sí? No hay vida prácticamente en Medio Oriente, pero Dios, cuando venga el Mesías, va a ser exactamente lo contrario. Sabés que yo pensaba lo mismo es en mi vida. Cuando me alejo del Señor, mi vida es un desierto. Mi corazón se seca. ¿Sabés? Mi alma es puro polvo cuando estoy lejos del Señor. Y eso es lo que le pasa a Israel, ¿eh? Y lo que le pasa a toda esa zona de Medio Oriente. Pero diferente va a ser cuando venga el Señor. Pero quería más bien hacer la introducción en cuanto a los milagros que hizo el Señor Jesús, ¿no? Pero pensaba qué tremendo lo que perdió Israel, ¿no es cierto? Por, por no, por no creer en el Mesías. Lo que perdió Israel, lo que perdimos todos. Sí, a veces yo decía el mundo ideal, porque miramos los noticieros y es totalmente lo contrario a lo que dice ahí. Y vienen elecciones y confiamos en políticos y después nos defraudan y sabes, jamás en este mundo vamos a tener un reino como este, con un gobernante que no sea el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque no hay un mundo perfecto, un mundo ideal con leyes humanas. Hay leyes humanas que son muy buenas, pero nunca van a ser como las celestiales, como las perfectas, que son perfectas, porque cuando venga el Mesías va a ser el único hombre que va a gobernar con justicia. Y yo pensaba en lo que se perdió Israel, ¿no? Y el rechazo al Mesías fue pecado. Y yo siempre digo, el pecado siempre salpica. Y fíjate cómo alcanzó a todo Israel, el rechazo del Mesías, alcanzó al mundo y por eso el mundo está como está. ¿Sabes? A veces tenemos que tener cuidado aún de andar por la cornisa, de jugar con los límites, ¿no? Porque el pecado siempre afecta. A veces decimos, yo me la banco, me afecta a mí solo. Mentira. El pecado siempre, siempre afecta a otros. Ahora, acá en Mateo capítulo 8 y 9, el Señor va a mostrar su poder a través de señales y milagros, que, bueno, fueron las credenciales, su derecho al trono. Eh, y fíjate, lo va a mostrar, lo vamos a encuadrar en tres, ahí lo vamos a englobar en tres secciones, ¿no? El poder sobre la enfermedad. Mirá, ahí en Mateo capítulo 8, ¿sí? Cuando dice versículo 14, como está ahí, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Ves? Una simple fiebre. A una mujer tocó su mano, con todo lo que implicaba eso, ¿eh? Aún hoy en Medio Oriente, vos le vas a dar la mano a una mujer, y ¿sabe qué hace la mujer? Con su vestido se envuelve la mano para no tocar al hombre. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dejó de lado todas esas tradiciones y esas cosas que muchas veces entorpecen las relaciones entre nosotros, entre hombre y mujer, entre seres humanos, ¿sí? Tocó a la mujer y la mujer, una simple fiebre, desapareció. Pero fíjate, si vamos un poquito más atrás, ahí del versículo 5 al 13, ¿te acordás cuando va el centurión? El centurión era un encargado de 100 soldados, y le va al Señor Jesucristo y le dice, ahí le va a decir que su criado estaba enfermo y el Señor le dice, bueno,
yo voy a ir y lo voy a sanar. Dice, no, no soy digno que entres en mi casa. Dice, solamente decí la palabra y se sanará. Y el Señor la sanó a distancia. Increíble, ¿no? El Señor la sanó a distancia. Ahora, cuidado. Recuerden, Mateo es solamente para judíos, ¿sí? Porque el Señor tenía que hacer milagros y señales. ¿Por qué? Porque es lo que buscan los judíos. Y él tenía que demostrarle lo que los profetas decían. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy hay mucha charlatanería, más que charlatanería, mucho engaño. Y hay gente que te dice, tráeme la ropa, tráeme las zapatillas, y yo te lo voy a curar y que te curo de palabra. Mucho cuidado con eso. Esto es para judíos y lo hizo el Señor Jesús. Todo lo demás es obra del diablo. ¿Sí? Y lo que más me gusta, ahí cuando a partir del capítulo 8, del 1 al 3, dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús extendió la mano y le dijo, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sabes? Me encanta porque vos sabés que la lepra era la peor enfermedad de la época. Era tocar la lepra y era contaminarse. Pero este hombre clamó, este leproso clamó y dijo, si quieres puedes limpiar. El Señor le dijo, quiero. ¿Sabes? La lepra simboliza en nuestra época el pecado. ¿Sabes? Y siempre que nosotros nos acerquemos al Señor, por más grave que haya sido nuestro pecado, cuando confesamos, el Señor va a decir, quiero, sé limpio. Omar, Señor, pero no sabes cómo es. Omar, quiero. Pero Señor, Omar, quiero. No importa lo grave que sea tu pecado, ni el mío, ni lo alto, ni lo grande, ni lo chico, ni el Señor no mira eso, el Señor mira el corazón, acordate. Y cuando ve arrepentimiento, el Señor dice, quiero, solo espera que nos acerquemos a Él. La peor enfermedad hoy de la humanidad no es ni el cáncer ni el SIDA, es el pecado. Lo fue siempre. Y el Señor siempre que nos acerquemos va a decir, quiero limpiarte. Ahora, mirá, poder sobre las enfermedades, poder sobre los demonios, ¿no? Ahí del versículo 28 al 34, cuando se le acercaron los endemoniados y el Señor Jesucristo lo reconocieron los demonios, y él le dijo, salgan de ahí, dice, bueno, si nos querés, mandanos al hato de cerdo, dice, bueno, vayan, y curó a esos endemoniados. Cuidado, porque hoy hay muchos que dicen que, no digo que no pueda haber personas endemoniadas, sí las puede haber, pero cuidado con esos que dicen yo hecho fuera demonio, los cazafantasmas no existen, ¿eh? Esto era el Señor Jesucristo para mostrar a judíos su poder. Y por último, el poder sobre la naturaleza, ahí cuando él entró en la barca, lo siguieron sus discípulos y en el medio del mar les agarró una tormenta y el Señor ahí reprende a los vientos y al mar, dice el versículo 26, se hizo grande bonanza. Dice, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, todavía muchos lo veían como un hombre, pero no era un simple hombre. Era el Dios hombre mostrando su poder sobre la misma naturaleza que él había creado. ¿Cómo la naturaleza no le iba a obedecer? Y él mostrando su poder, su credencial, su derecho profético sobre la naturaleza, diciendo, calla, enmudece. Ahora, eh, yo pensaba ahí hay un versículo que me encanta, ¿no? En versículo 26 dice,
Pero él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y reprendió a sus discípulos, ¿no? Ahora, yo pensaba, el Señor no le dijo, hombres sin fe, son un desastre, ¿cómo no creen en mí? No, les dijo, hombres de poca fe. Porque si lo seguían y estaban con él, es porque algo de fe tenían. ¿Sí? Ahora, eh, yo pensaba para mí, digo, ¿y yo qué tengo? ¿Poca fe o mucha fe? ¿Cuál es el nivel de mi fe? ¿Y cómo sé en qué nivel está mi fe? Bueno, mira, el nivel de la fe solo se puede medir en las tormentas de la vida. Porque cuando las cosas están todo bien es muy fácil tener fe. Pero cuando vienen los problemas y cuando vienen, como decimos nosotros, los bailes, las presiones, las injusticias, ahí es donde se ve mi fe. Por eso el Señor se encarga de, las permite esa tormenta, ¿no? Que son las pruebas, para que, no para que Él vea dónde está, cuál es el nivel de mi fe, Él lo sabe, para que yo mismo vea dónde está mi fe. Y muchas veces he salido desaprobado y digo, uy, qué bajo está mi nivel de fe. Ahora me doy cuenta y eso me tiene que llevar a buscar más al Señor, a pasar más tiempo con su palabra, a encontrar principios bíblicos y hacer convicciones, que es el principio bíblico aplicado a mi vida y vivir la palabra de Dios. Mateo capítulo 9. Vamos ahí rapidito, que ya pasaron 16 minutos, increíble, ¿eh? Mateo capítulo 9. Acá en el capítulo 9 seguimos viendo diferentes manifestaciones o demostraciones de poder, ¿no? Que eran las señales que había prometido Isaías que el Mesías, que el Mesías iba a hacer. Ahora, mira, eh, iba, iba a hacer algunas señales sobre diferentes discapacidades. Por ejemplo, yo veo acá y hay dos cosas destacables en este capítulo 8 y 9. Esas son dos cosas importantes que tenemos que ver. Mirá las discapacidades. El paralítico, ¿eh? Cuando le dijo, ten ánimo, capítulo 9, versículo 1, cuando los amigos traen al paralítico, ¿sí? A Jesús y le trajeron al paralítico tendido en una cama y al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No se sabe desde cuándo era paralítico este muchacho, pero el Señor curó su discapacidad, pero no solo curó, sino que también salvó, porque dijo, tus pecados te son perdonados. Quizás muchos dicen que ha sido causa del pecado, su parálisis. No se sabe, no lo dice la palabra de Dios. Lo que sí sé, que la causa de mi parálisis espiritual, sí seguramente es el pecado. Por eso cada día tengo que revisar mi corazón. Mirá, la mujer y la muerte, versículo 18 al 26, ¿te acordás? La mujer con el flujo de sangre, que llegó ahí, tocó su manto, con la punta de su manto, fue el único milagro que el Señor hizo sin depender del Padre, por su propio poder. Y fíjate, dice, y aún la muerte, ¿no? Porque, porque lo había venido a buscar cuando lees los versículos paralelos a este pasaje en otros evangelios, a partir del versículo 18, mientras él decía estas palabras, vino un hombre principal y se postró ante él. Este hombre principal era Jairo, que su hija había muerto, ¿sí? Y él llegó aún ante la burla de la gente, porque la niña parecía que hacía más de un día que estaba muerta, y dijo, esta niña no está muerta, sino duerme. De la muerte que es del lugar donde no se vuelve, ¿no? Pero el Señor Jesucristo le hizo volver de la muerte.
como un día nos va a hacer volver a nosotros de la muerte para disfrutar una eternidad junto a Él en el cielo. Mirá, la ceguera, versículo 27 al 31, se le acercaron ahí, dice, pasando allí Jesús, decían dos ciegos, y le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David, versículo 27. Dice, y llegado a casa vinieron a él los ciegos y le dijo, Jesús, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, le dijo, diciendo, conforme a vuestra fe, sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y se les encargó, bueno, les abrió los ojos. Un paréntesis quiero hacer con esto. Siempre decimos que es para judíos y que no hay que hacer doctrina de Mateo. Sabés que hoy en día escucho decir, aún amigos, y mirá, estoy orando por tal cosa, conforme a tu fe sea hecho. ¿Sabés? Mi fe no va a presionar a Dios, nunca. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si el propósito de Dios o no es bueno para mí, no darme o no obtener tal cosa, no lo voy a obtener. ¿Sabes? Conforme a vuestra fe sea hecho. Acordate, era para esta situación, para estos ciegos, ¿sí? Para mostrar el poder del Mesías. Mirá, y también cuando hizo hablar ahí del versículo, a partir del versículo 32, que hizo hablar un mudo, ¿sabes? Un ciego, un mudo de nacimiento, aún al día de hoy, no hubo ciencia que haya inventado un remedio que pueda curar la ceguera y la mudez. Pero el Señor Jesucristo, ¿sí? Demostrando su poder para que crean que Él era el Mesías y hacía todo lo que los profetas decían, Él curó un ciego y un mudos de nacimiento. Mirá, dos cosas destacables de este capítulo 8 y 9. Primero, la fe. Fíjense en todos esos versículos cómo actuó la fe. Claro que es necesaria la fe, pero la fe nunca va a presionar a Dios para que yo logre mis objetivos. Señor, quiero una casa de 5 pisos, quiero un edificio, quiero un auto. No, no, no. Dios va a dar siempre conforme a sus propósitos. Él acá estaba demostrando que era el Mesías de Israel, por eso tenía que hacer señales, pero siempre es necesaria la fe. Después busquen esos versículos, porque si no se nos va a ir mucho tiempo, y como siempre estuvo, cada vez que obró el Señor Jesús, siempre, siempre estaba la fe de por medio. La fe y el perdón, y algunos versículos importantes. Ahí en capítulo 9, el llamamiento de Mateo, en el versículo 9, y el 12 y 13, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a buscar a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y amén que fue así, porque esa gracia nos alcanzó a nosotros. Y la misma tarea tenemos para nosotros, buscar no justos, porque no hay justo ni aún uno, pero sí pecadores para el arrepentimiento. Mirá, Mateo capítulo 10, seguimos. En capítulo 10 cambiamos un poco el foco y ya no va a haber estos milagros. En el 8 y 9 revela su poder por medio de milagros y señales. Pero en el 10 va a enviar a sus seguidores a predicar, ¿qué cosa? ¿El Evangelio? No, el reino. Acordate, todavía está ofreciendo el reino. Mirá, hay dos cosas muy importantes para aprender de este Mateo capítulo 10. En primer lugar, tener en cuenta que donde hay señales, estamos tratando con judíos y con el reino. Nos vamos a cansar de decir eso, pero nos tiene que entrar en nuestra mente para no errar la doctrina. Ahí en 1 Corintios ahí 1:22, Pablo dice que los judíos buscan señales, y aún hoy buscan señales.
porque ellos no creyeron en el Mesías y están esperando la primera venida del Mesías, nosotros esperamos la segunda, o esperamos el arrebatamiento, mejor dicho, ¿no? Después la segunda. Y los griegos, sabiduría, el hombre perfecto. Y el hombre perfecto, ¿sí? Ya vino, que es el Mesías. Por eso yo tengo que tener en cuenta siempre. Y acá se va a ver bien clarito en Mateo capítulo 10. Y otra cosa que tengo que tener cuidado, para quién son las instrucciones del Señor y el tiempo, o para qué tiempo son esas instrucciones que le da a diferentes tipos de personas, ¿sí? Y ahí cuando empezamos a leer, vamos a encontrar, por ejemplo, la palabra discípulo. Mira, en el 10.1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos, ¿eh? Para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién le dio autoridad para echar espíritus inmundos? A sus discípulos. No es esto para hoy, ¿sí? No es para nosotros, es para esa época. Mirá, después en el versículo 2 se ve que pasado un tiempo aparece el nombre, dice, los nombres de los 12 apóstoles son, primero dijo 12 discípulos. ¿Sabés? La palabra discípulo significa aprendiz, alguien enseñable, ¿sí? Por eso hacemos discipulado, porque enseñamos a alguien la palabra de Dios. Todos fuimos y somos discípulos aún, porque siempre tenemos cosas para aprender. Ahora, ya empieza después la palabra apóstol. La palabra apóstol se ve que ahí entre capítulo 1 y capítulo ya hacía un tiempo que venían aprendiendo con el Señor y ya habían aprendido y estaban capacitados para ir y enseñar y anunciar a otros. La palabra apóstol significa, si discípulo es aprendiz, la palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Ahora, había tres requisitos para ser apóstol. Primero, ver al Señor y ser testigo de su resurrección. En segundo lugar, estar dotado de dones, o los estudiosos dicen, mejor dicho, estar dotado de todos los dones, y aún para hacer señales milagrosas. Y en tercer lugar, ser escogido por el Señor. ¿Te das cuenta? Porque hoy cuando veas apóstol tal, ya no hay más apóstol, ¿sí? ¿Sabés qué hay hoy? Siervo. Porque fíjate en el versículo 24, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hoy somos siervos. Por eso, ¿para quién? Ahí está, discípulo, apóstol, siervo, las tres definiciones, ¿sí? ¿Y para qué tiempo? ¿Sabes? El versículo 16 y 24 son como bisagras, quiebres o espacios de tiempo, ¿sí? Versículo 16, mirá, va a decir, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. Ya vamos a ver para qué. Y el 24, como leímos recién, el discípulo no es más que su maestro y ni el siervo más que su señor. Mirá, ¿cuáles son las instrucciones? Y estos dos versículos son claves. Mirá, apóstoles del pasado, apóstoles del futuro, siervos de Dios hoy. ¿Sabes? El Señor Jesucristo está abarcando toda la historia de la humanidad. Y por eso le está hablando en los primeros 15 versículos de Mateo 10, le está hablando a esos apóstoles que él envió, que eran judíos enviados y con todas las capacidades para hacer milagros y señales que él les había dado poder para hacer, pero solo a ellos, a los 12. No era para la iglesia, no es para nosotros, solo para ellos. Los apóstoles del futuro, mirá, los apóstoles del futuro, ¿sabés? A partir
del versículo 16, entramos en lo que va a ser la tribulación. ¿Eh? Esas personas que van a tener poderes también para mostrar señales, pero dentro del periodo de 7 años que nosotros como cristianos no vamos a pasar, que va a ser el peor periodo de la historia de la humanidad. Esos van a ser los enviados, apóstoles enviados, ¿eh? A partir de que el Señor venga en las nubes, se produzca el arrebatamiento y empieza ese periodo tremendo de 7 años, van a salir estos apóstoles a predicar el evangelio del reino nuevamente. No el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, que va a ser ese milenio. Y los siervos de Dios hoy, ¿sí? Fíjate que en el versículo 24 vuelve a la palabra discípulo, aprendiz. Acordate, el discípulo en la época del Señor se convertía en apóstol, si el Señor lo elegía. ¿Sabes? Nosotros, como discípulos, hoy nos convertimos en siervos. ¿Ves? Ya no es específicamente para judíos, sino es para todos. ¿Sabes? El siervo dice, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Claro que no es igual. No es igual en poder, pero sí en esencia. Somos iguales al Señor en esencia. Podemos llegar o tenemos que caminar hacia la santidad del Señor, porque esa es su esencia. Y tenemos poder para hacerlo, claro. No vamos a llegar a la estatura de Cristo, pero tenemos la esencia y el poder para hacerlo. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Eh? Y a través del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿eh? Nos convertimos en esos siervos. Tenemos la capacidad de ser siervos y de ser iguales al Señor. No a la misma estatura de Cristo, pero sí en esencia. La pregunta que me hacía yo, ¿no? O sea, no todos son apóstoles, pero sí todos son siervos. Todos fuimos discípulos, pero no todos somos apóstoles. El tema es este. Hoy, discípulo, apóstol, siervo. Hoy puedo ser discípulo y puedo ser siervo. ¿Sí? La pregunta es, ¿soy siervo? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Sabes? Eso tiene que ver con el corazón, más que con actos. Siempre el Señor va a mirar de adentro para afuera. No va a mirar mis acciones, va a mirar mis intenciones. ¿Te acordás que decíamos la vez pasada? Mirá, para terminar, conclusión, quiero leer estos dos versículos que no es de ahora, siempre me ha llamado la atención. Mateo 9:9, en el llamamiento de Mateo, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sabés? Me encanta pensar la actitud del Señor Jesucristo. Pasa caminando Mateo sentado y lo miró y le dijo, Mateo, seguime. ¿Sabés? Y el Señor no se detuvo a explicarle a Mateo para qué lo tenía que seguir. Simplemente le dijo, seguime. ¿Sabés? La fe de Mateo hizo que saltara de un banco y la autoridad de la palabra del Señor hizo que saltara de su banco y le siguiera. ¿Sabes? Mira, Mateo, vas a ser uno de mis discípulos, vas a predicar el evangelio de la gracia porque yo estoy cambiando. No le dijo nada. ¿Sabes? Cuando el Señor llama a tu vida y a mi vida, nos va a llamar para salvación y no va a explicar nada. ¿Sabes qué va a requerir? Y lo único que va a mirar va a ser tu fe. Y mi fe.
mi poca fe, mi ínfima fe. Pero si el Señor llama, ¿cuál es mi actitud? ¿O cuál va a ser mi actitud? ¿Va a ser como Mateo, levantarme e ir? Mirá que el Señor pasó una vez, le dio la oportunidad y Mateo la aprovechó. Muchos han quedado en el camino. Por eso el reino ofrecido fue rechazado. Y por último, mira, la compasión del Señor. Versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Sabes? Cuando veo esto, la compasión al ver las multitudes, digo, ¿cómo es mi actitud, no? Vemos concentraciones, marchas y todos los días alguien que te corta una calle. Y yo decía, hoy lo hablábamos con mi esposa, yo decía, ¿cómo veo a esa gente? ¿Tengo compasión de ellos? ¿O los quiero reventar porque me cortan la calle y me hacen perder tiempo y me... Mirá, el Señor los miraba porque eran sus criaturas yéndose al infierno. Y digo, ¿cómo es mi actitud, no? Yo decía, tengo que mirarlos como el Señor los miras. Por más bronca que me dé, por más injusticia, por más razón que yo tengo que empezar a tener la mirada del Señor. Y no es un sentimiento, ¿eh? Es una decisión. De decir, yo tengo lo que ellos no tienen. Mirá, después dice, la mies es mucha, los obreros poco, rogad al Señor de la mies. Yo digo, oro por mis siervos, oro por la obra del Señor, y a veces oro, pero acá dice rogar, ¿no? Orar con toda la fuerza del alma, ¿no? Y eso también tiene que ver con la compasión del Señor. Y pensaba eh, en cosas que han pasado, ¿no? Muchas veces orando por determinadas cosas, el Señor puso su dedo y dijo, bueno, hacelo vos. ¿Estás orando para que en la iglesia suceda tal cosa? Y venís orando y orando y orando. ¿Nunca te pasó? Yo conozco gente que le ha pasado. Que después de un tiempo de orar, el Señor dijo, bueno, hacelo vos. ¿Y cuál va a ser? Si orando por la obra de Dios, el Señor te dice, hacelo vos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Sería la de Mateo? ¿Irías? ¿Lo harías? El llamado del Señor y la compasión del Señor. Quería terminar con eso, porque realmente son dos pasajes que me impactan, ¿no? Como el Señor pasa, da la oportunidad y pasó, no explica. Y porque es una cuestión de fe. Y Dios siempre va a aumentar la compasión también en la medida que, que aumenta mi fe y que yo responda al llamado del Señor. Así que Dios bendiga su palabra y bueno, ya el martes que viene no nos veremos, así que espero que sea de bendición para usted y que haya sido de bendición estos estudios.